No, no es tu apariencia, no es lo que dices, y sin embargo, cada vez que lo haces, algo dentro de ellos se rinde sin entender por qué. Hay algo en ti, algo que no se puede nombrar, un gesto, una forma de estar, que despierta en el otro una emoción que no sabe explicar, pero tampoco puede ignorar. Y hoy descubrirás qué es eso que haces, sin darte cuenta, y por qué cada vez que ocurre, alguien se enamora un poco más de ti. Si esto te hizo reflexionar, suscríbete ahora mismo. Comparte este mensaje con alguien especial y quédate hasta el final para entenderlo todo. La atracción profunda no nace de lo que mostramos conscientemente, ni de lo que intentamos controlar o perfeccionar. Surge, más bien, de aquello que escapa a nuestra voluntad, lo inconsciente. Es ahí donde residen nuestras verdaderas motivaciones, nuestros miedos, nuestros deseos más auténticos, y también nuestra capacidad de conectar con otro ser humano de una manera que va más allá de lo evidente. Cuando alguien siente una atracción inexplicable hacia ti, no está respondiendo únicamente a tu apariencia, ni a tus palabras, ni siquiera a tus acciones más visibles. Está reaccionando a algo más sutil, a las señales invisibles que emites sin darte cuenta. Tu tono de voz cuando estás relajado, la forma en que sostienes la mirada sin necesidad de dominar, los silencios que no te incomodan, todo eso comunica más de lo que cualquier discurso podría lograr. El inconsciente humano está constantemente leyendo estas señales. Es un lenguaje antiguo, primitivo, que no necesita traducción. Por eso, cuando alguien dice, no sé qué tiene, pero me atrae, en realidad está reconociendo que hay algo en ti que su mente consciente no puede descifrar, pero que su mundo interno sí comprende perfectamente. Este tipo de atracción no puede fabricarse artificialmente. No se trata de aprender frases, ni de imitar comportamientos, ni de seguir fórmulas externas. De hecho, cuanto más intenta alguien actuar para agradar, más se aleja de esa conexión profunda. Porque lo inconsciente percibe la incoherencia. Detecta cuando hay una distancia entre lo que se muestra y lo que realmente se es. Y aquí es donde ocurre algo interesante. Lo que verdaderamente atrae no es la perfección, sino la coherencia interna. Cuando una persona está alineada consigo misma, cuando no lucha por ocultar partes de su identidad, transmite una estabilidad emocional que resulta profundamente magnética. No porque sea llamativa, sino porque es real. Esa autenticidad genera confianza, y la confianza es uno de los pilares invisibles de la atracción profunda. No una confianza racional, basada en argumentos, sino una sensación interna de seguridad. Es esa sensación de, puedo ser yo mismo aquí, incluso sin saber por qué. Además, lo inconsciente también funciona por resonancia. Esto significa que aquello que alguien reconoce en ti suele reflejar algo que ya existe dentro de sí mismo, aunque quizás no lo tenga completamente desarrollado o aceptado. Por eso, a veces, una simple presencia puede despertar emociones intensas en otra persona. No porque estés haciendo algo extraordinario, sino porque estás tocando una parte de su mundo interno que estaba dormida. Esta resonancia puede manifestarse de muchas formas. Una sensación de calma inexplicable, una conexión inmediata, o incluso una ligera incomodidad que, en el fondo, es una invitación al crecimiento emocional. En todos los casos, lo que ocurre no es superficial. Es un diálogo silencioso entre dos inconscientes. Por eso, intentar entender la atracción profunda únicamente desde la lógica es una tarea limitada. La lógica busca causas claras, efectos visibles, explicaciones lineales. Pero el mundo interno no funciona así. Es simbólico, emocional, complejo. Y precisamente en esa complejidad reside su poder. Cuando aceptas esto, dejas de intentar controlar cada aspecto de cómo eres percibido. Ya no necesitas impresionar constantemente ni demostrar tu valor. Empiezas a confiar en algo más sutil, en la forma en que tu presencia impacta a los demás cuando simplemente eres tú. Y aquí aparece una paradoja fascinante. Cuanto menos te esfuerzas por generar atracción, más probable es que ocurra. No porque hagas menos,
sino porque dejas de interferir con ese proceso natural que ya existe dentro de ti. La verdadera conexión no se construye desde la estrategia, sino desde la autenticidad inconsciente. Es un proceso que no puede forzarse, pero sí puede permitirse. Y cuando se permite, ocurre algo casi inexplicable. Las personas no solo se sienten atraídas hacia ti, sienten que hay algo en ti que les habla sin palabras, que les entiende sin explicaciones y que les invita, sin presión, a acercarse más. Eso es lo que no pueden explicar, pero es exactamente lo que los hace quedarse. Lo auténtico tiene una fuerza silenciosa que no necesita anunciarse. No compite, no se impone, no busca validación constante. Simplemente es, y en ese ser hay una claridad que atraviesa cualquier máscara. Por eso, cuando una persona actúa desde su autenticidad, despierta emociones en los demás que no pueden explicarse fácilmente con lógica. Vivimos en un mundo donde muchas interacciones están filtradas por expectativas, por roles aprendidos, por versiones editadas de quienes creemos que deberíamos ser. Sonreímos cuando no sentimos, asentimos cuando no estamos de acuerdo, decimos lo correcto en lugar de lo verdadero. Y aunque todo eso puede facilitar la convivencia, también crea una distancia invisible entre las personas. Esa distancia desaparece cuando alguien decide mostrarse tal como es. La autenticidad no significa decir todo sin filtro ni actuar impulsivamente. Es algo más profundo. Es la coherencia entre lo que se siente, lo que se piensa y lo que se expresa. Es una alineación interna que se percibe sin necesidad de explicación, y esa coherencia genera un impacto inmediato en quien la experimenta, porque cuando alguien es auténtico, le da permiso al otro para serlo también. Ese permiso es poderoso, libera, relaja, rompe la tensión de tener que actuar o encajar, y en ese espacio más libre comienzan a surgir emociones reales, no las que se esperan, sino las que nacen de verdad. A veces es calma, a veces es alegría, a veces es una conexión profunda que aparece sin previo aviso. Lo interesante es que estas emociones no siempre pueden describirse con palabras claras. La persona puede intentar explicarlo. Me siento bien contigo. Hay algo diferente en ti. No sé por qué, pero confío. Pero en el fondo, lo que está ocurriendo es más complejo que cualquier frase. Es una experiencia. Y las experiencias auténticas no se procesan solo con la mente, sino con todo el ser. Cuando interactúas desde la autenticidad, no estás intentando provocar una reacción específica. No estás calculando cada gesto para obtener un resultado. Estás presente. Y esa presencia tiene una cualidad especial. No presiona, no manipula, no exige. Simplemente se ofrece. Eso genera una forma de atracción distinta. No es intensa en el sentido superficial, no es llamativa o dramática. Es más bien constante, profunda, difícil de ignorar. Es como una sensación que se queda incluso después de que la interacción ha terminado. Las personas pueden olvidar palabras exactas, pero no olvidan cómo se sintieron. Y cuando alguien se siente verdaderamente visto, escuchado y aceptado en tu presencia, algo cambia dentro de él. No siempre de forma inmediata, pero sí de manera duradera. Empieza a asociarte con una sensación de verdad, y esa asociación se vuelve cada vez más fuerte con el tiempo. Aquí es donde surge el misterio. La persona siente algo real, pero no puede rastrear una causa concreta. No hay un momento específico que lo explique todo. No hay una acción destacada que lo justifique. Es la suma de pequeños gestos genuinos, de miradas sinceras, de silencios cómodos, lo que construye esa emoción. Y como no puede explicarlo fácilmente, lo siente aún más intensamente, porque lo inexplicable tiene un peso especial en la experiencia humana. Nos intriga, nos atrae, nos invita a acercarnos más para intentar comprenderlo. Pero cuanto más nos acercamos, más nos damos cuenta de que no se trata de entender, sino de sentir. La autenticidad también implica vulnerabilidad, no en el sentido de debilidad, sino en la capacidad de mostrarse sin garantías.
de no controlar completamente cómo será percibido. Y esa apertura, lejos de alejar, suele acercar. Porque en un entorno donde todo parece calculado, lo genuino destaca sin esfuerzo. No necesitas ser perfecto para generar este tipo de impacto. De hecho, intentar parecer perfecto suele tener el efecto contrario. Lo que realmente conecta son las pequeñas imperfecciones que revelan humanidad. Un momento de duda, una risa espontánea, una pausa sincera antes de responder. Todo eso comunica algo esencial. Aquí no hay actuación. Y esa ausencia de actuación crea confianza. Con el tiempo, esa confianza se transforma en algo más profundo. En una conexión que no depende de estímulos constantes ni de demostraciones exageradas. Es una conexión que crece en silencio, que se fortalece con la repetición de lo auténtico. Y entonces ocurre algo curioso. La persona no solo se siente atraída, empieza a necesitar esa sensación de verdad. Empieza a buscar tu presencia, no por lo que haces, sino por lo que le permites sentir cuando está contigo. Eso es lo que no puede explicar, pero es exactamente lo que la hace volver. La presencia silenciosa es una de las formas más subestimadas de conexión humana, y sin embargo, una de las más poderosas. No se trata de lo que dices, ni de cuánto hablas, sino de cómo estás cuando no hay palabras que llenar. En ese espacio, donde muchos sienten incomodidad, otros encuentran profundidad. Y es ahí donde ocurre algo que no puede explicarse fácilmente, pero que se siente con una intensidad inesperada. La mayoría de las personas teme al silencio. Lo asocia con vacío, con falta de interés, con desconexión. Por eso lo llenan rápidamente con palabras, con explicaciones, con ruido innecesario. Pero el silencio, cuando está acompañado de una presencia genuina, no es vacío. Es un espacio lleno de significado. Estar presente en silencio no es simplemente callar, es sostener el momento sin necesidad de controlarlo. Es mirar sin apresurar una respuesta, escuchar sin preparar lo que vas a decir después, acompañar sin intentar resolver. Es una forma de atención que no interrumpe, que no invade, que no exige. Y esa forma de estar tiene un efecto profundo en el otro. Porque cuando alguien siente que puede existir en tu presencia sin tener que rendir cuentas, sin tener que impresionar, sin tener que llenar cada segundo, algo dentro de él se relaja, baja la guardia, deja de actuar, y en ese estado más natural comienzan a emerger emociones más auténticas. La presencia silenciosa comunica seguridad. No una seguridad basada en palabras tranquilizadoras, sino en una estabilidad interna que se percibe sin explicación. Es como si tu sola forma de estar dijera, no necesitas hacer nada para ser aceptado aquí. Ese mensaje, aunque no se exprese verbalmente, tiene un impacto enorme. En un mundo donde la mayoría de las interacciones están marcadas por la prisa, la distracción y la necesidad constante de estímulo, encontrarse con alguien que puede simplemente estar, sin ansiedad, sin urgencia, sin incomodidad, resulta casi extraordinario. Y lo extraordinario no siempre es lo ruidoso. A veces es lo profundamente tranquilo. La presencia silenciosa también revela una cualidad importante: la capacidad de sostener lo emocional sin huir. Muchas personas hablan mucho no porque tengan mucho que decir, sino porque no saben cómo quedarse en lo que sienten. El silencio, en cambio, requiere una cierta fortaleza interna. Requiere no escapar de la incomodidad, no llenar el espacio por miedo, no distraerse de lo que está ocurriendo. Cuando alguien percibe esa capacidad en ti, aunque no la nombre, la reconoce. Y esa percepción genera una forma de respeto emocional que va más allá de la atracción superficial. Es una sensación de, esta persona puede sostenerme sin desbordarse. Y eso crea un vínculo distinto, más profundo, más estable. Además, el silencio compartido tiene una cualidad íntima. No es el silencio incómodo entre desconocidos, sino el silencio que se vuelve cómodo cuando hay conexión. Es ese momento en el que dos personas pueden estar juntas sin hablar, y aún así
sentir que están comunicando algo importante. Ese tipo de silencio no se fuerza, surge. Y cuando surge, deja una huella. Porque en ese espacio, sin palabras que distraigan, lo que queda es la esencia de la relación. No hay adornos, no hay estrategias, no hay filtros, solo presencia. Y esa presencia, cuando es auténtica, tiene un efecto casi magnético. Las personas no siempre saben por qué quieren estar cerca de alguien así. No pueden señalar una conversación específica o un momento espectacular, pero recuerdan cómo se sintieron en esos silencios. Recuerdan la calma, la claridad, la sensación de ser acompañados sin presión. Y esa memoria emocional se vuelve significativa. Con el tiempo, empiezan a buscar esa experiencia de nuevo. No por lo que se dice, sino por lo que se siente cuando no se dice nada. Y eso transforma la relación en algo más profundo que una simple interacción. La presencia silenciosa también implica confianza. Confianza en que no necesitas llenar cada espacio para mantener el interés del otro. Confianza en que tu valor no depende de tu desempeño constante. Y esa confianza, al ser percibida, se contagia. El otro comienza a sentirse más libre, más seguro, más conectado consigo mismo. Y en ese estado, la atracción crece de forma natural, no porque haya estímulo constante, sino porque hay espacio para que lo emocional se desarrolle sin interferencias. Es como si el silencio actuara como un terreno fértil donde las emociones pueden tomar forma sin ser interrumpidas. Por eso, lo que haces cuando no haces nada tiene más impacto de lo que imaginas. No es ausencia, es presencia en su forma más pura. Y cada vez que alguien la experimenta contigo, aunque no pueda explicarlo con palabras, siente que hay algo ahí que vale la pena explorar, algo que no necesita ruido para ser real. Los grandes vínculos rara vez se construyen a partir de momentos espectaculares. No nacen únicamente de declaraciones intensas ni de gestos extraordinarios que ocurren una sola vez. Lo que realmente sostiene y profundiza una conexión es algo mucho más sutil. La repetición de pequeños gestos, casi imperceptibles, que con el tiempo crean una estructura emocional sólida y difícil de romper. Estos gestos, por sí solos, pueden parecer insignificantes. Una mirada que se mantiene un segundo más, un mensaje breve pero sincero, recordar un detalle que el otro mencionó sin importancia aparente, escuchar sin interrumpir, respetar un silencio sin incomodidad. Nada de esto parece extraordinario en el momento. Y sin embargo, cuando se repite de forma constante, comienza a tener un efecto acumulativo. El ser humano está profundamente influenciado por la repetición. No solo en hábitos o pensamientos, sino también en emociones. Cada vez que una persona experimenta una sensación positiva en tu presencia, aunque sea leve, esa sensación deja una huella. Y cuando esa experiencia se repite una y otra vez, la mente comienza a asociarte con ese estado emocional. No es algo consciente. No es una decisión racional. Es una construcción interna que ocurre poco a poco, sin que la persona se dé cuenta exactamente cuándo empezó. Ahí es donde nace ese vínculo invisible. No tiene una fecha clara de inicio. No hay un momento específico que marque aquí comenzó todo. Es más bien como una suma de instantes que, al unirse, forman algo más grande. Y precisamente por eso resulta tan difícil de explicar. Porque cuando alguien intenta entender por qué se siente cada vez más conectado contigo, no encuentra una causa única. No puede señalar un evento decisivo. Solo sabe que, con el tiempo, algo ha ido creciendo. Y ese crecimiento se ha alimentado de lo pequeño. La consistencia en esos gestos es lo que les da poder. No se trata de hacer algo una vez y esperar un gran impacto. Se trata de mantener una forma de estar que sea estable, predecible en el mejor sentido. No aburrida, sino confiable. Esa previsibilidad emocional genera seguridad, y la seguridad es un terreno fértil para que el afecto se profundice.
Cuando alguien percibe que tu forma de tratarle no cambia bruscamente, que no depende de tu estado de ánimo momentáneo, que no es una estrategia pasajera, empieza a relajarse. Deja de anticipar decepciones. Deja de analizar cada interacción. Y en ese estado más tranquilo, se permite sentir más. Los pequeños gestos también comunican atención. Y la atención, cuando es genuina, tiene un valor enorme. No se trata de hacer grandes sacrificios, sino de estar presente en los detalles. De notar lo que otros pasan por alto. De responder de manera que el otro sienta que no es invisible. Ese tipo de atención no se puede fingir por mucho tiempo. Requiere una disposición interna real, y cuando está presente, se percibe. Con el tiempo, la persona empieza a sentir que hay algo diferente en la forma en que la tratas. No necesariamente mejor en términos comparativos, sino más auténtico, más constante, más alineado. Y esa diferencia, aunque sutil, se vuelve significativa. Aquí ocurre algo interesante. El cerebro humano busca patrones. Y cuando detecta una repetición constante de experiencias positivas asociadas a una persona, empieza a anticiparlas. Esa anticipación genera una especie de expectativa emocional. No en forma de exigencia, sino como una inclinación natural a querer volver a experimentar lo mismo. Por eso, sin darse cuenta, la persona empieza a buscar tu presencia con más frecuencia. No porque haya una razón lógica clara, sino porque hay una memoria emocional que la empuja. Esa memoria no se basa en grandes momentos, sino en la suma de muchos pequeños. Y cuanto más se repiten esos gestos, más fuerte se vuelve el vínculo. No de forma explosiva, sino progresiva. Es un crecimiento silencioso, casi imperceptible en el día a día, pero evidente cuando se observa con perspectiva. Lo que antes era una simple interacción se convierte en una necesidad emocional sutil. No una dependencia, sino una preferencia marcada. Una sensación de que estar contigo tiene un valor especial que no se encuentra fácilmente en otros lugares. Y todo eso sin grandes demostraciones. Solo con consistencia. Solo con pequeños actos que, al repetirse, crean algo que no se puede ver, pero sí se puede sentir. Algo que no se anuncia, pero que se vuelve cada vez más presente. Ese es el poder de lo aparentemente insignificante. Porque al final, no es lo que haces una vez lo que deja huella, sino lo que haces constantemente sin darte cuenta. Y en esa constancia, alguien comienza a enamorarse más profundo cada día, sin saber exactamente cuándo ocurrió, ni cómo detenerlo.